Hoy quiero hablaros sobre un coche que tuve la suerte de tener en propiedad a algo más de 12 años. La verdad es que es un coche que me encantaba, tenía una estética muy chula, distinta a la de los demás coches de época y prestacionalmente no tenía nada que envidiarle a sus rivales. Se trata de un Ford Escort RS 1600i, fabricado en 1983. Un vehículo que ya era raro en su época, de escasa producción y muy difícil de encontrar hoy en día, sobre todo en España. Pero antes de meternos de lleno en el modelo, vamos a retroceder un poco en el tiempo y a repasar la historia del Ford Escort. I've always wanted the Escort Sport. I'm king of the castle. King of the road, that's maneuverability. Oh, I like this road holding. Here we go. Oh, wait until I tell the lads about this. Ford Escort, the fun car! La andadura del Ford Escort comienza en el año 1967. Se trata de un vehículo del segmento C, desarrollado y producido por Ford Motor Company, para el mercado europeo fundamentalmente, aunque después se expandiría a otros mercados. Nació para ya sustituir al veterano Ford Anglia. The new Ford Escort was thumping around the mud tracks of Bagshot on trials for its debut into the motorsport scene. El Ford Escort pronto se convirtió en un superventas, un modelo muy popular, tanto para el público en general como en eventos de competición con las unidades RS. La leyenda RS, acrónimo de Rally Sport, se utilizó durante todas las generaciones del Ford Escort para referirse a las unidades más potentes del modelo, lo que hace que estos vehículos sean muy buscados y deseados por los coleccionistas de la automoción. The Escort has a lot more road holding and handling than most buyers appreciate. No matter how hard it is pushed, it willingly accepts the challenge. Ford diferenciaba las distintas generaciones de sus modelos con la etiqueta Mark, o de manera abreviada MK. El Ford Escort MK1 fue un gran éxito comercial, lo que hizo que la producción se mantuviese hasta 1974, momento en el cual fue reemplazado por el Escort MK2. Los Ford Escort MK2 también fueron un auténtico éxito a todos los niveles, lo que alargó su producción hasta 1981, dando paso a la tercera generación. Curiosamente, este modelo inicialmente se iba a llamar Erika, que era el código interno que utilizaron durante la fase de diseño, pero finalmente por razones comerciales decidieron mantener la denominación Escort, debido al gran éxito de los dos modelos anteriores. El Escort MK3 suponía una revolución total en el modelo. El MK3 se pensó fundamentalmente para competir con el Volkswagen Golf. Mientras que las dos generaciones anteriores eran de propulsión y montaban el motor longitudinalmente, la nueva generación era de tracción y el motor estaba colocado de forma transversal. But despite being a bestseller, times were changing in the motoring world and the days were numbered for the Mark II. Codenamed Erika, the Mark III was radically different from previous Escorts. Like the Golf and many of its competitors, it was a front-wheel drive hatchback. Ford, gracias a las distintas fábricas que tenía en el Reino Unido, España y Alemania, pudo ofrecer al público una gran variedad de carrocerías. Además de la clásica versión de 3 puertas producida en el Reino Unido, podíamos comprar un Escort de 5 puertas, variante que sería producida en Almufases, Valencia, conjuntamente con la carrocería Orion, de 3 volúmenes y 4 puertas. Quality, refinement, comfort. These words best describe the outstanding attention that has been lavished on the Orion to produce a luxury car in the best Ford tradition. A car with a host of admirable features, like the deep section molded bumper and aerodynamic slatted grille, drag-reducing wheel covers. La gama se completaba con las versiones wagon o ranchera, cabrio o descapotable, furgoneta y comercial. En las versiones deportivas de la tercera generación, Ford introduce la nomenclatura XR, abreviatura de String Research, seguida de un número. El 2 se utilizaba en los Ford Fiesta, el 3 en los Escort, Emoção em todos os sentidos. Eu tenho y el 4 en los Sierra, seguida se correspondía de la letra I latina, abreviatura de inyección. En el modelo Escort, estas versiones fueron exclusivas de la carrocería de 3 puertas, que montaban el novedoso motor CVH de 1,6 litros. La gama contaba con las versiones XR3, una mecánica de carburación que rendía 24 caballos. XR3i, misma mecánica que el acabado anterior, pero que incorporaba una inyección Cayetronic y que rendía 105 caballos. Y por último, la versión RS Turbo, una versión sobrealimentada del XR3i que daba unos nada despreciables 136 caballos.
Sin embargo, existió una versión deportiva intermedia entre el XR3 y el XR3i que solo estuvo un año en producción, entre 1982 y 1983, destinada fundamentalmente a la competición en los grupos N y B. Esta versión inicialmente iba a tener una corta producción de solo 5.000 unidades, pero la alta demanda hizo que al final se alargase hasta alcanzar las 8.659. Debido a la escasa producción y al poco número de unidades que han sobrevivido hasta el presente, a este score se le conoce como el RS raro. Es el vehículo objeto de este vídeo, se trata del Ford Escort RS1600i, también conocido como simplemente RSI. Estéticamente, el RS1600i contaba con una llamativa decoración, un alerón delantero inferior, un alerón trasero, ambos exclusivos de este acabado, y unas llantas de aleación que más tarde heredaría el RS Turbo, muy parecidas a las del Sierra XR4i. Además venía equipado con faros de largo alcance y antinieblas. En el interior podíamos disfrutar de un completo cuadro de instrumentación que incluía indicadores como el cuentarevoluciones, testigo del estado del motor e incluso un testigo del estado de las pastillas de freno, un precioso volante con el logotipo RS en el centro, unos asientos recaro que nos proporcionaban una postura de conducción perfecta y que en algunos países como en Alemania se podían cargar en cuero. Además incluye diversos extras que nos hacían la vida más cómoda a la hora de conducirlo, como la regulación de la iluminación del cuadro, cierre centralizado y elevadores eléctricos o los cinturones de seguridad y la luz de cortesía para las plazas traseras. Opcionalmente podíamos encargarlo con otros extras como el techo solar. Si bien el confort del habitáculo era bastante completo, hay un extra que siempre he echado de menos y que no se podía comprar ni tan siquiera como opcionalmente, la dirección asistida, un elemento que otras marcas ya incorporaban en sus gamas. Mecánicamente compartía el mismo bloque CVH de 1,6 litros que montaban los demás Escort XR y RS, además de la inyección, pero ahí se acababan las similitudes. El sistema de encendido era electrónico gestionado por centralita, de doble bobina, además de una culata preparada por Ford Motorsport, señas distintivas de esta mecánica. Las barras estabilizadoras eran diferentes y montaban una suspensión de distinto tarado, lo que le confería una estabilidad impresionante a la hora de realizar una conducción deportiva. A su vez, los colectores de mayor diámetro y una línea de escape propia le daban un sonido completamente distinto de los otros Escort. Según la documentación del coche, la mecánica ofrecía 115 caballos frente a los 105 del XR3i, pero las pruebas en banco de potencia desmentían estos datos, llegando en algunas unidades hasta los 130 caballos. Una estética bonita para mi gusto, cómodo, de escasa producción y con una mecánica nerviosa para su época. Todo esto hace que los fans de la marca y de los RS busquen y rescaten las pocas unidades que sobreviven. Como consecuencia, a día de hoy, el precio de estas unidades se ha disparado. Sin embargo, no todo son virtudes, y el paso de los años ha mostrado algunos de los problemas de este modelo. Las carrocerías solían conservarse sin óxidos durante más tiempo que el resto de las marcas, debido a las políticas de tratamiento antióxido que Ford introdujo para sus coches. Así, los modelos Ford solían aguantar más tiempo sin oxidarse, sobre todo si el vehículo dormía en garaje. Por contra, los plásticos del interior se degradan. Es habitual ver ya no solo los RS1600i, sino a la inmensa mayoría de los Escort y Orion MK3 con los salpicaderos agrietados, tiradores de puertas pelados o molduras rotas. En mi unidad no iba a ser distinto, y aunque pude reemplazar el salpicadero, tuve que utilizar el del modelo más básico, que tenía la columna central más corta, pues fue imposible conseguir el que le correspondía. En el caso de los asientos delanteros del SR1600i, las orejeras tendían a desgastarse y romperse, debido a la posición para entrar y salir del coche. Esto es un mal que ocurre en la mayoría de los asientos de este estilo, nada fuera de lo normal, pero además la tela de estos asientos con el paso del tiempo tiende a arrugarse, mostrando un aspecto nada deseable. Por si esto fuera poco, la gama Escort solo tendría preparados los motores CVH para funcionar con gasolina sin plomo a partir de 1986, lo que hace necesaria la utilización de aditivos sustitutivos del plomo para alargar la vida del motor. Además, los motores CVH de 1,6 litros tendían a tener problemas en los retenes de válvulas. Sí, sí, la fumata de la Virgen. Pero eso es aceite. Sean retenes. De todas formas, el mayor problema de los Escort RS1600i vendría de su baja producción.
Apenas hay recambios para los elementos mecánicos y electrónicos que lo hacen único, y los pocos que salen a la venta lo hacen a precios desorbitados. Por supuesto, siempre quedaba la opción de quitar la mecánica original y montarla del XR3i, opciones que llevaron a cabo muchos propietarios de este modelo en el Reino Unido, pero para mí hacer eso es quitarle su seña de identidad y desvirtuar el coche. Comprar una carrocería de Escort MK3 de 3 puertas y montarle la estética del RS1600i siempre se puede hacer, la mecánica no. Este fue el motivo principal para poner en mente mi unidad, ya que cada vez que había que cambiar algún componente pasaba más tiempo guardado en el garaje que andando en la carretera, hasta que por fin encontraba la pieza que necesitaba. Y utilizarlo era como tener una espada de Damocles en la cabeza, pues si fallaba no era apto para ser manipulado por cualquier mecánico, sobre todo el sistema de encendido, tan raro y exclusivo de este modelo. En el año 2018 pasó de mis manos a las de un buen amigo, conocido por Mitch Bullitt, que lo dejó en unas condiciones envidiables y gracias al cual podemos disfrutar de estas preciosas tomas del coche. Sin embargo, volvería a cambiar de manos, y el propietario actual es un coleccionista alemán, un gran aficionado a los Ford que tiene más de 40 vehículos en su propiedad y que lo está dejando de museo. Teniéndolo todo en contra, al final el coche ha tenido el mejor destino posible. En 1986 llegaría el fin de la tercera serie, siendo sustituida por el Mark IV. Básicamente este modelo era el mismo, simplemente con una renovación estética y de interiores, conservando las mismas motorizaciones y reduciendo su gama deportiva a 2 modelos solamente, XR3i y RS Turbo. Stabilizer bar with wide 14-inch wheels on ultra-low-profile tires for outstanding road holding, and an aerodynamically designed rear spoiler to aid the performance of the car at high speed. At the heart of the XR3i is the 1.6-litre CVH engine fitted with Bosch K-Jetronic. Finalmente, el MK4 llegaría a su fin en 1990 con la aparición del MK5. El nuevo modelo seguía el esquema básico de los Escort MK3 y MK4, con una silueta tipo hatchback, mecánica en posición transversal y tracción delantera, aunque con un rediseño total de todos sus elementos. Este esquema básico sería el que seguiría Ford en Europa con prácticamente todos sus modelos hasta el presente. A su vez, el MK5 sufriría distintos cambios y renovaciones hasta su final, con la sexta generación. El Escort dejaría de producirse y venderse en el año 2000 en toda Europa, y paulatinamente en las distintas partes del mundo, hasta su completa sustitución en el año 2004 por el Ford Focus, aunque todo esto es mejor desarrollarlo más adelante en otros vídeos. Sumando todas las generaciones, el Escort estuvo en producción 33 años en el viejo continente y hasta 37 en el resto del mundo. Su éxito es innegable. Sobre los logros en competición de los Escort MK3 y MK4 poco se puede decir, a pesar de ser un modelo muy valorado por los aficionados. Para Breiner. When promoting the new model, Ford once again focused on the Escort's competition success. For the buyer who is searching for higher performance, the new Escort range includes a choice of models, which incorporate all of the lessons learned from Ford's extensive motorsport experience. Ford Motorsport estuvo preparando una unidad para el piloto Carlos Sainz que alcanzaba los 160 caballos, pero finalmente correría con un Fiesta XR2i debido fundamentalmente al reparto de pesos y al paso por curva. Destacable sobre todo la actuación de Martin Schulz en Rallycross, un piloto noruego conocido como Mr. Rallycross que correría con un RS1600i modificado a turbo y con tracción a las 4 ruedas. And here's Martin Schenker's amazing new Ford Escort, turbocharged, over 500 horsepower, a unique new British four-wheel drive system and £50,000 of Martin's own money. Well, it's of course very important and I just have to do my best and then we'll have to see. 9 seconds to his time. Well, just look from the second row. Schenker blasts through to lead at the first corner. And just look at the way that Ford Escort's going now. Into Langley's gap. Schenker, Alamaki in the Porsche. And now into the chicane for the first time in this 2.5 lap race. Fast enough.
towards the flag. It's Alamarki coming into sight. Where is he? Por último, añadir que Ford Motorsport crearía un prototipo sobre esta base, el RS1700T, un Score destinado a correr en el Grupo B que entregaba nada más y nada menos que 350 caballos, pero que se quedaría en un prototipo nada más, ya que el final elegido para competir con los Audi 4 sería el Score RS200. El último apartado es para aquellos que no solo disfrutan con los coches, sino también con los videojuegos de coches. La industria de los videojuegos no ha parado de crecer desde sus inicios en los años 70, hasta el gigante que es hoy en día. Si bien los videojuegos de coches siempre han gozado de una popularidad entre los aficionados, la auténtica revolución vendría con los juegos diseñados en 3 dimensiones, ya que estos nos permitían disfrutar de más realismo y detalle. Desde entonces hasta la actualidad no han parado de mejorar y evolucionar. En lo relativo al ForScore fueron los modelos más populares en competición, los MK1 y MK2 RS, así como el MK5 RS Cosworth, los elegidos para ser recreados digitalmente, mientras que los MK3 y MK4 cayeron prácticamente en el olvido, salvo contadas excepciones. R-Factor, este simulador de carreras creado por Image Space Incorporated, permite crear y añadir nuevos coches. Así pues, podemos descargar e instalar varios ForScore, entre los cuales se encuentra el famoso MK3 X-Track de Martin Schantz. Si bien el apartado gráfico ya no era el mejor en su momento, este juego fue uno de los pioneros en simulación realista de conducción. Need for Speed Most Wanted. Para este juego arcade desarrollado por Black Box y lanzado por Electronic Arts, existe un mod para PC llamado Revival Mod, que nos permite conducir un ForScore MK3 en las versiones CL, XR3i, RS1600i y RS Turbo por las calles de Rockport. Un mundo abierto en el cual debemos participar y ganar carreras ilegales mientras huimos de la policía. Se trata de un juego antiguo y tal vez se vea algo desfasado, pero aún así puede proporcionarnos muchas horas de diversión. Y sí, creé este mod fundamentalmente para tener mi propio coche en un videojuego. Fueron muchas horas de trabajo. Código 4. Una grúa se dirige a la escena. Need for Speed Shift, un juego de carreras en circuito desarrollado por Slightly Math Studios y lanzado por Electronic Arts. También creé un mod llamado Top Gear Edition, en el cual se añadían 4 nuevas pistas y más de 80 nuevos coches, entre los que se encuentra el ForScore MK3 RS1600i. Aunque la temática es completamente distinta del Most Wanted, visualmente es mucho más avanzada y nos permite disfrutar de una conducción mucho más cercana a la simulación que al arcade. Welcome to autumn, a new beginning for the festival that never ends. Don't go anywhere, Horizon is here to stay. Y por último, Forza Horizon 4. Este juego desarrollado por Playground Games incluye por primera vez, sin necesidad de mods, un ForScore MK3, en concreto la versión RS Turbo. Un mundo abierto en el cual conducir cientos de ubicaciones secretas para descubrir y unos gráficos increíbles que le dan un gran realismo.
Y hasta aquí por ahora. No es el vídeo que me hubiera gustado hacer, pero es el que os puedo ofrecer. Aún así espero que os haya gustado. Hasta la próxima.